Hay una trampa en la que caen incluso los más disciplinados, los más responsables, los más determinados. Una trampa que no hace ruido, que no se anuncia con sirenas ni golpes en la mesa, pero que poco a poco te roba la vida mientras tú crees que estás haciendo lo correcto. Esa trampa es la productividad tóxica. Al principio no la reconoces. Se disfraza de compromiso, de ambición, de sentido del deber. Te dice que eres una persona responsable porque siempre estás ocupado, que estás avanzando porque siempre hay algo en tu agenda, que estás creciendo porque tu tiempo nunca descansa. Pero en realidad lo que ocurre es lo contrario. Cada vez tienes menos vida, menos aire, menos calma. Te conviertes en esclavo de la acción sin dirección. Lo más peligroso de la productividad tóxica es que se siente como virtud. Crees que ser productivo sin descanso es prueba de carácter, cuando en realidad es señal de una adicción disfrazada. Porque hay una diferencia abismal entre ser constante y ser esclavo, entre trabajar con sentido y desgastarte por costumbre. Y si no logras distinguirlo, terminas midiendo tu valor solo en cifras, en resultados, en tareas tachadas de una lista interminable que nunca se vacía. Quizás lo has sentido. Despiertas con la sensación de que ya vas tarde, aunque apenas haya empezado el día. Tu cabeza corre más rápido que tu cuerpo, pensando en todo lo pendiente, en todo lo que falta, en lo que podrías estar haciendo mejor. Te acompañan frases como, no hice suficiente, debí rendir más, podría haber logrado más si no hubiera descansado. Y al caer la noche, cuando por fin intentas soltar, en lugar de calma sientes deuda. La deuda imaginaria de no haber alcanzado el estándar imposible que tu mente tóxica inventó. Ese es el corazón de la trampa. No importa cuánto hagas, nunca es suficiente. Y lo peor es que no te das cuenta de cuándo la cruzaste. Un día trabajabas con propósito, y al siguiente ya estabas atrapado en una rueda que gira sin parar, donde lo único que cambia es el cansancio acumulado. Los estoicos lo habrían visto con claridad, porque ellos también vivieron en mundos exigentes, con guerras, responsabilidades y presiones externas. Marco Aurelio cargaba con el peso de un imperio y aún así, escribía para recordarse que el valor de un día no se mide en aplausos, sino en virtud. Epicteto, esclavo y maestro, sabía que confundir tu valor con tu rendimiento era una forma segura de esclavitud interior. Y Séneca advertía que quien no sabe detenerse y medir su vida con sobriedad, corre el riesgo de malgastar su tiempo en la ilusión de hacer mucho mientras en realidad no hace nada que importe. El modo supervivencia y la productividad tóxica son parientes cercanos. Ambos te mantienen en alerta, ambos te hacen correr sin dirección, ambos te hacen creer que descansar es rendirse. La diferencia es que uno te lo impone la ansiedad y el otro lo disfrazas de virtud, y ambos terminan en el mismo lugar: agotamiento, vacío, colapso. La trampa silenciosa de la productividad tóxica te convence de que siempre falta algo, de que el próximo logro sí te dará paz, de que la próxima meta te hará sentir completo. Pero cuando llegas, la paz nunca aparece. La meta se convierte en otra carga, el logro en otro punto de comparación, y la calma se pospone otra vez. Vives con la promesa de una serenidad que nunca llega. Por eso este tema es tan urgente, porque muchos creen que están creciendo cuando en realidad se están consumiendo. Creen que están avanzando cuando en realidad están girando en círculos. Creen que están siendo responsables cuando en realidad se están negando descanso, dignidad y libertad. La salida no está en producir menos ni en rendirse al desorden. La salida está en aprender a distinguir lo que depende de ti y lo que no. En volver a medir tu vida por la virtud y no por la cifra. En proteger tu atención como lo más sagrado que tienes. La salida está en entrenar tu mente para decir basta a pensamientos que no son verdad. En hacer triage de lo vital y soltar lo que es prescindible, en descansar con templanza, en practicar pequeñas valentías contra el perfeccionismo. La salida está en cerrar cada día con un juicio justo, reconociendo lo suficiente, en lugar de alimentar la deuda infinita que te propone la trampa. La filosofía estoica no vino a hacernos más eficientes esclavos del sistema, sino a recordarnos que la vida es demasiado corta para vivirla con cadenas invisibles. No fuiste hecho para producir sin parar, fuiste hecho para elegir con virtud. No naciste para confundir tu valor con un número, sino para honrar tu carácter con justicia, templanza, fortaleza y sabiduría. La trampa silenciosa de la productividad tóxica no se rompe con más productividad, se rompe con conciencia. Y esa conciencia se entrena, se practica y se convierte en libertad. Así que quédate hasta el final, porque en estas 10 lecciones vas a descubrir cómo reconocer la trampa, cómo detener la rueda y cómo recuperar el mando de tu vida. No se trata de hacer menos, sino de vivir mejor. No se trata de renunciar al esfuerzo, sino de darle sentido.
No se trata de resistir apenas, sino de vivir con claridad. Hoy es el momento de romper esa trampa. Antes de comenzar, quiero que declares tu compromiso dejando en los comentarios: desde hoy, no caigo en la trampa de nunca ser suficiente. Esa frase será tu recordatorio de que estás aquí para romper con la esclavitud silenciosa de la productividad tóxica. Para dejar de medir tu valor por cifras, listas interminables o aplausos externos. Este es el momento de demostrarte que tu dignidad no depende de cuánto produces, sino de cómo eliges vivir cada día con claridad y virtud. Sin más preámbulos, empezamos. Primera lección estoica. Distingue tu valor de tu rendimiento. La trampa de la productividad tóxica comienza en un error silencioso, tan común que pasa desapercibido: confundir tu valor como persona con tu rendimiento diario. Es como si cada día se convirtiera en un examen y tu dignidad dependiera de la cantidad de tareas completadas, de los números logrados, de los aplausos recibidos. Si hoy produjiste mucho, te sientes válido. Si produjiste poco, te sientes un fracaso. Y sin darte cuenta, entregas tu autoestima a las fluctuaciones de un calendario y a las métricas externas de un sistema que nunca se sacia. Epicteto, que conocía el peso de las cadenas más literales, enseñaba que lo externo siempre es prestado. Tus bienes, tu reputación, incluso tu cuerpo, todo está sujeto a cambios que no controlas. Lo único verdaderamente tuyo es la elección de tu actitud y de tus juicios. Cuando confundes quién eres con lo que produces, te conviertes en esclavo de lo que nunca fue tuyo. Y la productividad tóxica se aprovecha de eso. Te hace creer que si no produces más, vales menos. Imagina a alguien que pasa un día entero cuidando a un familiar enfermo. No tachó ni una sola tarea de su lista de pendientes, no avanzó en sus proyectos, no ganó un centavo. Bajo la lógica de la productividad tóxica, ese día fue un fracaso. Pero bajo la mirada estoica, ese día fue un triunfo de virtud. Actuó con justicia, con compasión, con integridad. ¿Quién tuvo razón? ¿El calendario vacío de logros o el carácter fortalecido en la acción correcta? El problema de medir tu valor por tu rendimiento es que entras en una carrera infinita. Hoy cumples 10 tareas, mañana te exigirás 15, pasado 20. Nunca alcanzas la meta porque siempre hay más. Es como intentar llenar un recipiente con fondo roto. Cuanto más viertes, más se pierde. Tu valor se convierte en deuda permanente y el pago nunca basta. Marco Aurelio, gobernante de un imperio inmenso, sabía que si dejaba que su valía dependiera del aplauso externo, estaría perdido. Por eso repetía en sus meditaciones que la medida de su día no era la cantidad de victorias militares ni los elogios del pueblo, sino si había actuado con virtud, justicia en el trato, templanza en el ritmo, fortaleza ante la dificultad y sabiduría en la elección. Ese era su estándar. Todo lo demás era circunstancia. La trampa silenciosa te hace sentir que si no alcanzas cierto número de ventas, de seguidores, de horas trabajadas, no tienes derecho a sentirte en paz. Pero el estoico rompe esa ilusión recordando: tu valor no cambia con las cifras. Tu valor está en cómo respondes a lo que la vida te pide hoy. Puedes tener un día aparentemente improductivo y, sin embargo, haber fortalecido tu carácter más que nunca. Pregúntate, ¿qué estándar estás usando para medir tu vida? ¿El de un sistema que nunca se sacia o el de tu propia virtud? Si tu valor depende del rendimiento, siempre serás esclavo. Pero si lo mides por tu integridad, siempre serás libre. Un ejemplo práctico. Imagina que hoy tenías una lista de 10 tareas y solo completaste 4. Bajo la lógica de la productividad tóxica, fue un fracaso. Pero si esas 4 tareas fueron hechas con atención, con justicia, con serenidad, entonces tu día estuvo lleno de virtud. El número es secundario. La calidad de tu acción es lo esencial. Séneca advertía que no es que tengamos poco tiempo, sino que lo malgastamos. Y parte de ese malgasto ocurre cuando entregamos nuestras horas a la ilusión de que producir más equivale a vivir mejor. El resultado es que nunca disfrutas de nada, porque siempre estás corriendo hacia lo siguiente. El remedio es volver a la sobriedad, distinguir lo que eres de lo que haces. Practicar esto requiere disciplina interior. Cada noche, al cerrar el día, en lugar de preguntarte ¿qué tanto hice?, pregúntate ¿actué con virtud? Esa es la métrica que nunca miente. Si fuiste justo, si ejerciste la templanza, si mostraste fortaleza, si elegiste con sabiduría, entonces el día valió la pena, aunque tu lista siga incompleta. El mundo moderno mide en cifras: cuánto ganas, cuántos seguidores tienes, cuántos proyectos cierras. El estoico mide en virtud: ¿quién fuiste mientras hacías todo eso?
Esa diferencia cambia radicalmente tu experiencia de vida, porque las cifras son inestables, pero la virtud permanece. Distinguir tu valor de tu rendimiento es la primera llave para salir de la trampa silenciosa, porque mientras tu valor dependa de lo externo, estarás atrapado. Pero cuando recuerdes que tu dignidad se sostiene en la virtud y no en el resultado, entonces podrás trabajar, producir, crear, sin volverte esclavo de ello. La próxima vez que la ansiedad te susurre, no hice suficiente, respóndele con la voz estoica: cumplí lo que dependía de mí hoy y eso basta. Esa sobriedad rompe la cadena invisible que te ata a la trampa de la productividad tóxica. Segunda lección estoica: aplica la dicotomía del control a tu agenda. Una de las trampas más invisibles de la productividad tóxica es la ilusión de control. Crees que puedes gobernar cada aspecto de tu día, cada reacción de los demás, cada resultado de tu esfuerzo. Te llenas de listas, de horarios, de recordatorios, convencido de que, si organizas lo suficiente, todo saldrá según lo planeado. Pero la realidad se encarga de mostrarte lo contrario: imprevistos, cambios, desajustes. Y en lugar de ajustar con serenidad, te llenas de frustración. Aquí es donde la sabiduría estoica ofrece una brújula infalible: la dicotomía del control. Epicteto lo dijo con claridad: algunas cosas dependen de ti y otras no. Tu esfuerzo, tu foco, tu actitud dependen de ti. La opinión de otros, los resultados externos, las circunstancias, no. Si confundes esas esferas, vivirás en ansiedad constante, pero si las distingues con rigor, la serenidad será posible incluso en medio del caos. Piensa en tu agenda. Cada día la llenas con acciones, proyectos, compromisos. Pero en realidad no controlas la mayoría de lo que ocurre alrededor de ellos. No controlas si el jefe estará de buen humor, si el cliente responderá, si el algoritmo favorecerá tu publicación, si la economía se mantendrá estable. Y sin embargo, permites que esas variables externas decidan tu estado de ánimo. La productividad tóxica se alimenta de esa confusión. Te hace creer que si no logras todo lo planeado, fallaste como persona. Imagina que tienes una reunión importante y preparas tu presentación con esmero. Llegado el día, la conexión falla y la reunión se cancela. ¿Acaso tu preparación perdió valor? No ver lo que hiciste dependía de ti y lo cumpliste con integridad. El resto escapa de tu control. Si lo entiendes, sales fortalecido. Si lo olvidas, te hundes en la frustración. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: no es lo que sucede lo que nos daña, sino nuestra opinión sobre ello. Y esa opinión, muchas veces, nace de la confusión entre control y no control. Cuando la vida cambia el guión, tu serenidad depende de haber recordado esta verdad. Lo externo es ajeno, lo interno es tuyo. Aplicar esta dicotomía a tu agenda es un acto de liberación. Significa diseñar tu día desde lo que sí depende de ti: tu esfuerzo, tu foco, tu disciplina, tu actitud. En lugar de obsesionarte con resultados que no puedes garantizar, te concentras en cumplir con excelencia la parte que sí te pertenece. Un ejemplo práctico: en lugar de escribir en tu lista conseguir 5 nuevos clientes, escribe contactar a 10 prospectos con integridad y claridad. El primer enunciado depende en gran parte de factores externos, el segundo depende únicamente de tu acción. Esa simple diferencia cambia tu experiencia, porque al final del día podrás descansar sabiendo que cumpliste lo que estaba en tus manos, en lugar de sentirte esclavo de un resultado que nunca controlaste por completo. La productividad tóxica te convence de que debes hacerlo todo, de que cada variable está bajo tu control si te esfuerzas lo suficiente. Pero la realidad es otra: tu control siempre será limitado. Reconocerlo no te hace débil, te hace sabio, porque dejas de gastar energía en lo imposible y la concentras en lo que sí puedes transformar. Séneca aconsejaba usar el tiempo con sobriedad, y parte de esa sobriedad consiste en no desperdiciar tus horas en lamentar lo que no depende de ti. Cada minuto invertido en quejarte de lo incontrolable es un minuto robado a lo que sí puedes mejorar. Esa es la economía estoica: gastar tu energía solo en lo que puedes gobernar. Haz este ejercicio. Cada mañana al mirar tu agenda, subraya lo que realmente depende de ti. Tal vez sea escribir, estudiar, llamar, decidir, actuar con justicia, y luego acepta que lo demás está fuera de tu mando. Haz tu parte con excelencia y suelta lo que no controlas. Esa práctica diaria te dará una paz que ninguna agenda saturada puede ofrecer. La trampa de la productividad tóxica es creer que, si planificas lo suficiente, controlarás el mundo. La salida estoica es recordar que nunca controlaste el mundo, pero siempre puedes gobernar tu actitud frente a él.
Así que la próxima vez que tu día no salga como esperabas, repite la enseñanza de Epicteto. De lo que ocurre, unos hechos dependen de mí, otros no. Si me concentro en los míos, nada puede arrebatarme la serenidad. Ese es el secreto para que tu agenda deje de ser cárcel y se convierta en camino. Aplicar la dicotomía del control. Tercera lección estoica. La disciplina del asentimiento frente al no hice suficiente. Hay un pensamiento que se cuela en tu mente como un ladrón nocturno, silencioso y constante. No hice suficiente. No importa cuánto hayas trabajado, cuántas horas hayas invertido, cuántas tareas hayas tachado de tu lista, siempre parece faltar algo. Y con esa frase, la trampa de la productividad tóxica se refuerza. No es el cansancio del cuerpo lo que más te aplasta, sino la deuda imaginaria que tu propia mente inventa. Ese pensamiento se instala al final del día. Cierras la computadora, apagas las luces, intentas descansar, pero la voz regresa. Pudiste hacer más, debiste esforzarte más. Mañana será peor si no compensas. Es una voz cruel, porque nunca queda satisfecha. Puedes rendir al 100% y aún así acusarte de no haber hecho suficiente. Aquí es donde entra una de las prácticas más poderosas del estoicismo, la disciplina del asentimiento. Epicteto enseñaba que no todos los pensamientos que cruzan nuestra mente merecen nuestra firma. Cada impresión, esa primera reacción emocional, ese juicio rápido, debe ser examinada antes de aceptarla como verdad. No tienes que decir sí a todo lo que tu mente produce. Puedes detenerte, interrogarlo y, si no resiste el examen, rechazarlo. Imagina que un extraño toca la puerta de tu casa en medio de la noche. ¿Le abrirías sin preguntar quién es? Claro que no. Sin embargo, con tus pensamientos lo haces todo el tiempo. La frase «no hice suficiente» llega, y en lugar de interrogarla, le abres de par en par y la dejas entrar. Esa falta de vigilancia convierte tu mente en un terreno ocupado por la culpa y la ansiedad. La disciplina del asentimiento consiste en someter cada pensamiento a 3 preguntas. Primero, ¿es verdadero? 2, ¿es necesario? Tercero, ¿es útil? Cuando la idea «no hice suficiente» toca tu puerta, hazle el examen. ¿Es verdadero? No necesariamente, porque tal vez cumpliste lo que estaba en tus manos. ¿Es necesario? Tampoco, porque no aporta nada nuevo a tu acción. ¿Es útil? Menos aún, porque solo roba tu paz sin darte dirección. Si no pasa el filtro, no le abras. No lo firmes. Marco Aurelio practicaba este ejercicio a diario. Se repetía que no debía dejarse arrastrar por juicios falsos ni por pensamientos ajenos a la virtud. Su tarea no era complacer a una voz interior insaciable, sino vivir de acuerdo con la justicia, la templanza, la fortaleza y la sabiduría. Si había honrado esos valores, el día estaba cumplido, aunque los demás lo juzgaran como insuficiente. La productividad tóxica se alimenta de la repetición del juicio equivocado. Cada vez que aceptas «no hice suficiente», refuerzas la cadena. Pero la mente también se educa con la repetición del juicio correcto. Si al final del día repites con firmeza «hice lo que dependía de mí hoy», poco a poco esa verdad reemplaza a la mentira. Tu mente empieza a asociar el descanso con integridad, no con deuda. Un ejemplo práctico. Antes de dormir, escribe 2 columnas. En la primera, anota lo que hiciste hoy que dependía de ti. En la segunda, lo que no dependía de ti y aún así cargaste como culpa. Verás con claridad cómo gran parte de tu malestar proviene de esa confusión. Reconocerlo ya es liberarte. Séneca advertía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El «no hice suficiente» es un ejemplo perfecto de ese sufrimiento imaginario. No es el hecho lo que duele, sino la interpretación cruel que fabricas. Y esa interpretación se combate con la vigilancia del pensamiento, con el coraje de no firmar cada idea que llega. Recuerda, descansar no es falta de responsabilidad, es parte del deber. El soldado que no duerme no rinde en la batalla. El músico que no cuida su instrumento desafina. El ser humano que nunca se permite cerrar el día en paz se convierte en esclavo de una deuda que nunca existió. La disciplina del asentimiento no te convierte en ingenuo, te convierte en libre, porque eliges qué creencias dejas entrar en tu mente. Y la próxima vez que la frase «no hice suficiente» aparezca, en lugar de abrir la puerta, respóndele con serenidad: «Hice lo que dependía de mí hoy, y eso basta». Ese es el antídoto contra la culpa infinita de la productividad tóxica. No se trata de hacer más, sino de juzgar mejor. Y ese juicio justo es el que devuelve dignidad a tu día. Cuarta lección estoica. Estándares internos, no aplausos externos.
Una de las trampas más seductoras de la productividad tóxica es el aplauso externo. Te esfuerzas, completas tareas, alcanzas objetivos y, en el fondo, esperas que alguien lo note, que te feliciten, que lo reconozcan, que te aplaudan. Cuando llega el aplauso, sientes alivio. Cuando no llega, sientes vacío. Poco a poco, sin darte cuenta, tu vida deja de ser un camino guiado por tus valores y se convierte en un espectáculo dependiente de la aprobación ajena. Marco Aurelio lo sabía. Gobernaba un imperio inmenso, rodeado de halagos y críticas, pero en sus meditaciones se repetía a sí mismo que debía medir su día no por las ovaciones del pueblo, sino por la virtud con la que actuaba. Su estándar era interno: justicia en sus decisiones, templanza en sus placeres, fortaleza en la adversidad, sabiduría en sus elecciones. Si cumplía con esos pilares, su día era bueno, aunque el mundo entero lo llamara fracaso. Esa es la diferencia radical entre los aplausos externos y los estándares internos. Los primeros son volátiles, un día te celebran, al siguiente te olvidan. Los segundos son estables. Siempre están bajo tu control, siempre dependen de tu elección. Cuando vives para los aplausos, eres esclavo del público. Cuando vives para la virtud, eres soberano de tu alma. Piensa en cuántas veces te has sentido ansioso porque tu trabajo no fue reconocido. Hiciste un esfuerzo enorme, pero nadie lo comentó, nadie lo valoró. Esa falta de reconocimiento dolió más que el esfuerzo en sí. Esa es la señal de que tu estándar se desplazó hacia lo externo. Y cuando eso ocurre, la productividad deja de ser servicio y se convierte en espectáculo. La trampa se refuerza con las métricas modernas: likes, seguidores, visualizaciones. Hoy, más que nunca, el valor parece medirse en aplausos digitales. Puedes sentir que un día fue exitoso solo si alcanzó cierto número, pero bajo la mirada estoica, ese es un criterio vacío. Lo externo es prestado, puede sumarse hoy y desaparecer mañana. La pregunta que realmente importa es otra: ¿fuiste justo, íntegro y sabio en tu manera de actuar? Séneca escribía que la verdadera grandeza del alma no depende del juicio ajeno, sino de la coherencia interior. Si todo el mundo te aplaude pero tú sabes que actuaste mal, ¿de qué sirven los aplausos? Y si todo el mundo te critica, pero tú sabes que elegiste con rectitud, ¿acaso perdiste tu dignidad? Esa es la liberación que otorga el estoicismo: vivir según un estándar propio, firme, enraizado en la virtud, no en la opinión del público. Un ejemplo práctico. Supón que en tu trabajo lograste un resultado importante, pero nadie lo mencionó. En lugar de caer en el desánimo, hazte esta pregunta: ¿lo hice con justicia? ¿Respeté a los demás? ¿Fui honesto? ¿Me esforcé con constancia? Si la respuesta es sí, entonces el día fue un triunfo, aunque nadie lo haya notado. El reconocimiento ajeno no cambia la calidad de tu acción. Otro ejemplo: imagina que publicas algo en redes sociales y apenas recibe atención. La trampa tóxica te grita que fracasaste, pero la mirada estoica te recuerda: ¿lo que compartí fue verdadero? ¿Fue justo, útil, coherente con mi propósito? Si lo fue, entonces cumpliste con tu deber. El resto, los números, no dependen de ti. Vivir bajo estándares internos no significa despreciar por completo el reconocimiento externo. El aplauso puede llegar y puede ser grato, pero la diferencia es que ya no lo necesitas. Tu paz no depende de él. Lo recibes como un obsequio, no como oxígeno. Y cuando falta, tu dignidad sigue intacta. El modo tóxico, en cambio, te convierte en mendigo de aprobación. Te empuja a trabajar más horas, a producir más, no por convicción, sino por miedo a perder el aplauso. Y así, la rueda nunca se detiene. Cuanto más reconocimiento buscas, más vacío sientes. Porque el aplauso nunca sacia, siempre pide más. El remedio está en redefinir tu métrica. En lugar de preguntarte, ¿me reconocieron?, pregúntate, ¿actué con virtud? Esa es la pregunta que libera. Porque el mundo puede ser injusto, puede ignorarte, puede incluso menospreciarte, pero tu estándar interno siempre estará disponible. Siempre podrás honrar la virtud, incluso cuando nadie lo vea. Epicteto lo resumía de forma contundente: si quieres ser invencible, no entres en combates que no dependen de ti. Y el aplauso es uno de esos combates. Nunca controlaste lo que los demás piensan, nunca controlaste cuánto te reconocen. Pero siempre podrás controlar si tus acciones fueron justas, templadas, valientes y sabias. Haz este ejercicio práctico. Al terminar tu jornada, evalúa tu día con 4 preguntas simples. Primero, ¿fui justo en mi trato con los demás? 2.
¿Ejercí templanza en mi ritmo y en mis deseos? Tercero, ¿mostré fortaleza en lo difícil? Cuarta, ¿elegí con sabiduría en mis decisiones? Si respondes que sí a estas preguntas, tu día estuvo cumplido, aunque el mundo entero te haya ignorado. Ese es tu contrato de suficiencia, ese es tu estándar. La productividad tóxica quiere que seas esclavo de los aplausos, el estoicismo quiere que seas juez de tu propia integridad, y esa diferencia lo cambia todo, porque la dignidad no se negocia con números, se cultiva en el carácter. La próxima vez que sientas la tentación de medir tu valor por el reconocimiento externo, recuerda a Marco Aurelio en medio de un imperio. Un hombre rodeado de halagos que aún así se decía a sí mismo que su verdadera medida era la virtud. Si él, con todo el poder del mundo, necesitaba recordarlo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Vivir bajo estándares internos no es fácil, porque el ruido externo nunca cesa, pero es la única manera de escapar de la trampa silenciosa de la productividad tóxica, porque cuando tu juez eres tú y tu criterio es la virtud, tu paz ya no depende del público. Y esa libertad es la mayor victoria que puedes alcanzar. Quinta lección estoica. Haz triage de lo vital antes de tocar lo urgente. La trampa silenciosa de la productividad tóxica tiene un arma letal, la urgencia. Es esa sensación de que todo es importante, de que todo es inmediato, de que todo debe resolverse ahora. Vives apagando incendios, corriendo de un lado a otro, respondiendo al último correo, atendiendo la última notificación, cumpliendo con la última exigencia. Al final del día, estás exhausto, y sin embargo lo esencial sigue intacto, esperando en silencio porque nunca tuvo turno. El modo tóxico convierte tu vida en un simulacro eterno de emergencia. Cada tarea suena como alarma, cada petición externa como mandato, cada imprevisto como obligación absoluta. El resultado es una existencia reactiva. En lugar de dirigir tu vida, te conviertes en esclavo de lo que grita más fuerte. Y lo que grita más fuerte rara vez es lo más importante. Los estoicos entendían la diferencia entre lo esencial y lo accesorio. Marco Aurelio escribía que debemos atender primero a lo que es propio de nuestra naturaleza racional, actuar con justicia, vivir con templanza, mostrar fortaleza, buscar la sabiduría. Todo lo demás, aunque urgente, es secundario. El peligro de la productividad tóxica es que te roba ese orden. Te hace confundir ruido con deber, prisa con propósito. Haz la prueba. Piensa en tu última semana. ¿Cuántas veces dedicaste energía a cosas urgentes que, con perspectiva, no tenían importancia? Respondiste a un mensaje de inmediato, aunque podías esperar. Te angustiaste por un problema menor, pero dejaste para después esa conversación vital con alguien que amas. Te lanzaste a resolver lo que aparecía frente a ti, pero descuidaste lo que realmente define tu vida. Ese es el costo de no hacer triage. El triage, tomado de la medicina, es el arte de clasificar lo vital antes de actuar. En un hospital de campaña, los médicos no atienden por orden de llegada ni por volumen de gritos. Atienden primero lo que preserva la vida, luego lo importante y al final lo que puede esperar. Lo mismo necesitas hacer con tu agenda. Cada mañana, antes de lanzarte a la rueda, pregúntate. Primero, ¿qué es vital? Lo que sostiene mi vida, mi salud, mis valores, mis relaciones esenciales. 2. ¿Qué es importante? Lo que impulsa mi trabajo, mis proyectos, mis deberes. Tercero, ¿qué es prescindible? Lo que puede esperar, lo accesorio, lo que el ruido me impone. Al responder con sobriedad, verás con claridad que gran parte de lo que te roba tiempo no es vital ni siquiera importante. Son adornos, distracciones, exigencias de otros que no definen tu destino. Marco Aurelio decía, ocúpate solo de lo que es tu deber. No todo lo que parece urgente es deber. Y cada vez que confundes lo accesorio con lo esencial, pierdes parte de tu vida en lo irrelevante. Séneca lo llamaba desperdicio del tiempo, entregar las mejores horas a lo que no tiene peso real. La productividad tóxica te convence de que eres valioso si resuelves rápido lo urgente, pero el estoico sabe que la verdadera grandeza está en proteger lo vital. Puedes impresionar al mundo respondiendo correos a medianoche, pero si descuidas tu salud, tu carácter o tu familia, el precio es demasiado alto. Un ejemplo práctico. Antes de comenzar tu jornada, elige 3 cosas vitales que no puedes sacrificar. Tal vez sea 30 minutos de lectura que fortalecen tu mente, una conversación honesta con alguien cercano, un bloque de trabajo profundo en tu proyecto más importante. Esas son tus murallas. Todo lo demás debe ordenarse después.
Si no haces triage, la urgencia devorará lo vital. Si lo haces, tu día tendrá dirección y dignidad. El orden es un acto de justicia contigo mismo. Epicteto enseñaba que no debemos dispersar nuestra energía en 1000 cosas, sino centrarla en lo esencial. La dispersión es una forma de perder la libertad, y eso es lo que ocurre cuando corres de urgencia en urgencia. Te conviertes en prisionero de lo accesorio. Recuerda, no todo lo que te pide la vida merece tu respuesta inmediata. Algunas cosas merecen tu atención, otras merecen tu espera, y muchas no merecen nada. La sabiduría consiste en distinguirlas. La próxima vez que el ruido intente arrastrarte, detente y haz triage. Atiende primero las murallas, tu virtud, tu salud, tus relaciones, tu proyecto vital. Luego lo importante. Lo demás puede esperar, porque si proteges lo vital, lo demás se ordena. Si sacrificas lo vital, todo lo demás se derrumba. Ese es el secreto estoico para salir de la trampa de la urgencia. Dar prioridad a lo que sostiene tu vida antes de rendirte al ruido del día. Cuando caes en la trampa silenciosa de la productividad tóxica, ya no trabajas, te consumes. Tu valor se mide por cifras, tareas y aplausos externos. Vives con la sensación de que nunca es suficiente, de que hagas lo que hagas, siempre quedará una deuda pendiente. Esa voz no se calla sola. Si no la enfrentas, te roba tu paz, tu tiempo y hasta tu dignidad. Por eso suscribirte no es un gesto cualquiera, es un acto de rebeldía contra esa voz que te exige hasta romperte. Aquí no vas a encontrar frases motivacionales vacías, aquí vas a recibir cada semana recordatorios y herramientas estoicas para poner límites, recuperar tu claridad y volver a sentir que tu vida no es una lista interminable, sino un camino con sentido. No suscribirte significa seguir atrapado en la rueda. Más cansancio, más ansiedad, más culpa disfrazada de deber. Suscribirte significa tener a mano un refugio, una guía que te recuerde que tu valor no se mide en productividad, sino en virtud, en templanza y en la libertad de saber decir, basta por hoy. Si reconoces en ti estas señales, no ignores este momento, porque la verdad es dura. La trampa no se rompe con excusas, se rompe con decisiones. Y esta es una de ellas. Hazlo ahora. Suscríbete, porque cada episodio puede ser esa chispa, esa enseñanza, ese recordatorio que necesitas para salir de la trampa y recuperar la serenidad que mereces. Sexta lección estoica. Protege tu atención como una fortaleza. La productividad tóxica no siempre te atrapa con grandes cadenas. Muchas veces se infiltra de manera silenciosa, en fragmentos pequeños, en distracciones que parecen inofensivas. Una notificación aquí, un correo allá, un mensaje pendiente, una comparación fugaz en redes sociales. Crees que son apenas segundos, pero cada interrupción roba lo más valioso que tienes, tu atención. Y sin atención, no hay libertad. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto advertía que, así como debemos vigilar lo que entra a nuestro cuerpo, debemos vigilar lo que entra a nuestra mente. No permitas que cualquiera ocupe tu espacio interior, decía, porque ahí se decide tu vida. La atención es la puerta de tu fortaleza. Si está abierta a todo, cualquier viento te arrastra. Si está vigilada, nada puede sacudirte sin tu consentimiento. La trampa silenciosa de la productividad tóxica consiste en fragmentar tu foco. Te hace creer que puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Responder mensajes mientras trabajas, revisar redes mientras estudias, contestar correos mientras conversas. Lo llaman multitarea, pero en realidad es multierror, porque no avanzas en nada profundo, solo dispersas tu energía en pedazos tan pequeños que nunca producen serenidad ni resultados con sentido. Marco Aurelio, en medio del caos de un imperio, entendía que su mente debía ser gobernada con disciplina. En sus escritos se recordaba a sí mismo que tu mente no sea arrastrada en 1000 direcciones. Sabía que un emperador distraído es presa fácil de sus circunstancias. Del mismo modo, un ser humano sin control de su atención se convierte en esclavo del ruido externo. Mira tu vida. ¿Cuántas veces te descubres interrumpiendo tu tarea por un impulso repentino? Revisar el teléfono, abrir una pestaña nueva, responder a alguien de inmediato. Cada vez que lo haces, tu atención se fragmenta, y recuperar la profundidad cuesta mucho más de lo que crees. La ciencia moderna confirma lo que los estoicos intuían. Después de una distracción, el cerebro tarda largos minutos en volver a la concentración profunda. No es un segundo perdido, es un bloque de tiempo drenado. La productividad tóxica se alimenta de esta dispersión porque mientras más disperso estés, más frágil eres.
Si no proteges tu atención, tu día queda a merced de las demandas de otros, de los correos, de los mensajes, de las comparaciones, y al final sientes que trabajaste mucho pero no avanzaste en nada esencial. Eso es esclavitud disfrazada de actividad. Proteger tu atención es un acto de soberanía. Significa cerrar puertas. Significa elegir qué entra y qué no entra en tu fortaleza mental. Igual que una ciudad sitiada que cuida sus murallas, tu atención necesita guardianes. Hazlo práctico. Cuando trabajes en algo vital, apaga notificaciones, cierra accesos, dedica un bloque completo de tiempo solo a esa tarea. Honra ese bloque como si fuera un ritual. Si alguien interrumpe, no respondas de inmediato. Pregúntate primero, ¿es vital, es importante o es ruido? Si es ruido, no merece tu atención. Séneca advertía que, quien en todas partes está, en ninguna está. Esa frase resume el costo de vivir distraído. Cuando intentas estar en todo, terminas sin estar realmente en nada. La vida se convierte en una sucesión de interrupciones que nunca construyen nada sólido. El estoicismo te ofrece una alternativa: estar presente, estar completo en lo que haces, aunque sea una sola tarea, aunque sea un solo diálogo, aunque sea un solo momento. La virtud se cultiva en la totalidad de la presencia, no en la dispersión. Imagina que tu atención es un fuego. Si lo concentras en un solo punto, arde con fuerza y transforma. Si lo dispersas en 100 direcciones, se apaga. Así ocurre con tu mente. Dispersa, pierde calor. Concentrada, ilumina. La próxima vez que sientas la tentación de dispersarte, recuerda esta imagen. Tu atención es tu soberanía. Si la entregas al ruido, te conviertes en siervo. Si la proteges, te conviertes en dueño de tu vida. Marco Aurelio se repetía que la mente debe estar como una roca, firme, estable, inamovible, aunque las olas golpeen una y otra vez. Tu atención puede ser esa roca si la entrenas. Y cada vez que eliges concentrarte en lo vital y cerrar la puerta al ruido, refuerzas tus murallas interiores. No confundas esto con aislamiento. No se trata de cortar todo vínculo, sino de decidir con sobriedad qué merece tu atención en cada momento. Porque lo que atiendes se convierte en tu vida. Y si dejas que tu atención la dirija a otro, tu vida ya no será tuya. La trampa silenciosa de la productividad tóxica quiere que vivas reactivo, disperso, agotado. La salida estoica es clara. Protege tu atención como lo más sagrado, porque ahí, en ese pequeño espacio interior donde decides a qué prestas tu mente, se juega tu libertad. Haz de tu atención una fortaleza. Haz de tu foco un acto de gobierno interior, porque quien gobierna su atención, gobierna su vida. Séptima lección estoica. Descansar es templanza, no pereza. Si hay una idea profundamente grabada en la mentalidad de la productividad tóxica, es esta. Descansar es perder el tiempo. Se nos enseña desde temprano que el descanso es un lujo, que detenerse es un signo de debilidad, que quien se toma una pausa se queda atrás. Así, creces con la convicción de que tu valor depende de no parar jamás. Pero lo que en realidad ocurre es lo contrario. Al negar el descanso, no demuestras fuerza, demuestras esclavitud. Los estoicos entendían el descanso no como indulgencia, sino como disciplina. La templanza, una de las 4 virtudes cardinales, significa equilibrio, medida, proporción. Y en ese equilibrio, el descanso es tan necesario como el esfuerzo. Un instrumento que no se afila pierde su filo. Un cuerpo que no se detiene se quiebra. Una mente que nunca descansa se convierte en su propio verdugo. El modo tóxico te empuja a creer que más horas equivalen a más resultados. Pero la realidad es que pasadas ciertas horas, tu productividad cae, tu claridad se nubla, tu creatividad se marchita. Insistes, pero lo que produces es de menor calidad, y al final, terminas gastando 2 veces más energía para conseguir la mitad de los resultados. Eso no es productividad. Es autoexplotación. Séneca lo advirtió. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y una de las formas más crueles de perder tiempo es no descansar, porque el cuerpo agotado tarda más en todo, comete más errores, necesita más correcciones. Lo que creías ganar trabajando sin pausa, lo pierdes después corrigiendo los estragos de tu fatiga. Mira la naturaleza. Todo en ella respira con ritmos. Día y noche, estaciones, ciclos de siembra y cosecha. Nada en la vida produce sin pausa. Hasta los árboles más firmes descansan en invierno para fortalecerse en primavera. Creer que tú puedes producir sin descanso es ir contra la ley misma de la existencia.
El descanso no es pereza. La pereza es huir de tu deber. El descanso, en cambio, es prepararte para cumplirlo mejor. La diferencia está en la intención. Cuando descansas por templanza, estás cuidando el instrumento con el que enfrentas la vida. El soldado cuida su espada, el músico cuida su instrumento, el ser humano cuida su mente y su cuerpo. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que debía dormir lo suficiente para gobernar con juicio. Sabía que una mente agotada no puede elegir con sabiduría. Y si un emperador entendía la necesidad del descanso, ¿cómo podrías tú despreciarlo? La trampa de la productividad tóxica es que te hace sentir culpable al descansar. Estás en tu cama, pero con la mente despierta pensando en lo que no hiciste. Tomas una pausa, pero el remordimiento te persigue como si estuvieras fallando. Esa culpa es el verdadero veneno, porque no solo no descansas, sino que además te castigas por intentarlo. El remedio estoico es claro. Redefine el descanso como un deber moral. Así como tienes la obligación de trabajar con justicia y esfuerzo, también tienes la obligación de cuidar el instrumento con el que cumples tu tarea. Descansar no es renunciar al deber, es fortalecer tu capacidad de cumplirlo. Hazlo práctico. Establece horarios de cierre, aunque tu lista no esté completa. Bloquea pausas breves a lo largo del día para respirar, hidratarte, desconectar. Defiende tu sueño nocturno como defiendes tu honor, porque el descanso no es un premio que te das si alcanzaste todo, es parte de tu disciplina diaria. Epicteto enseñaba que la libertad interior consiste en gobernar lo que depende de ti, y tu descanso depende de ti. Si no lo proteges, el mundo encontrará 1000 formas de robarlo. Y sin descanso, no podrás gobernarte. Piensa en esto. ¿Qué ejemplo das a quienes te rodean si vives agotado, irritable, siempre al límite? ¿Qué enseñas a tus hijos, a tus amigos, a tus compañeros? Que la vida es correr hasta caer. En cambio, si muestras equilibrio, si enseñas que el descanso es disciplina, inspiras a vivir con dignidad y no con cadenas. La próxima vez que tu mente te susurre que descansar es perder, respóndele con la voz de la templanza. Descansar es parte de mi deber. Y cierra los ojos sin culpa, sabiendo que esa pausa no te hace menos responsable, sino más capaz. La productividad tóxica se burla del descanso. El estoico lo honra como parte de su gobierno interior. Esa es la diferencia entre un esclavo y un hombre libre. El esclavo se agota hasta romperse. El libre se cuida para cumplir con fuerza renovada. Descansar es templanza, no pereza. Y quien entiende esto escapa de la trampa silenciosa que consume a tantos. Porque la verdadera productividad no es producir más, sino vivir mejor. Octava lección estoica. Practica microvalentías contra el perfeccionismo. El perfeccionismo parece, a primera vista, una virtud. Quien busca hacer las cosas perfectas aparenta tener estándares elevados, dedicación, cuidado por los detalles. Pero en la trampa silenciosa de la productividad tóxica, el perfeccionismo no es virtud, es cárcel. Porque nunca nada es suficiente. Siempre hay algo más que corregir, algo más que mejorar, algo más que pulir. Y en esa búsqueda de lo imposible, nunca entregas, nunca descansas, nunca sueltas. El perfeccionismo no es amor por la excelencia, es miedo disfrazado. Miedo al juicio ajeno, miedo al fracaso, miedo a no ser valorado. Es el eco del pensamiento. Si no es perfecto, no valgo. Y ese eco te mantiene atrapado en un círculo de exigencia infinita que destruye la serenidad y convierte cada tarea en una amenaza. Los estoicos conocían este dilema. Epicteto recordaba que no tenemos control sobre la opinión de los demás. Pretender complacerlos a todos es una batalla perdida. Si buscas la perfección para ganarte el aplauso externo, nunca la alcanzarás, porque lo externo siempre es volátil. La excelencia verdadera no se mide por la perfección, sino por la virtud, por la justicia, la templanza, la fortaleza y la sabiduría con que actúas en cada momento. Marco Aurelio, rodeado de decisiones imposibles, entendía que nunca podría hacerlo todo a la perfección. El imperio siempre tendría problemas, siempre habría quejas, siempre habría fallas, pero su deber no era alcanzar un estado ideal sin errores, sino actuar con rectitud en lo que dependía de él. Esa es la verdadera valentía, hacer lo correcto aunque sepas que nunca será perfecto. La trampa del perfeccionismo se rompe con un arma inesperada, las microvalentías. No necesitas una hazaña épica. No necesitas vencer al mundo en un solo acto. Necesitas gestos pequeños, constantes, que contradigan el miedo. Cada microvalentía es una piedra lanzada contra la pared del perfeccionismo, una grieta que abre paso a la libertad. Ejemplo, entregar un trabajo aunque no esté impecable, porque sabes que es suficiente y cumple su propósito. Ese gesto enseña a tu mente que lo valioso no es la perfección imposible,
sino el acto de compartir, de aportar, de avanzar. Otro ejemplo, decir un no necesario a una tarea extra que solo busca llenarte de ruido. Ese pequeño límite entrena tu coraje más que 1000 horas de autoexigencia. Otro más, delegar una tarea que podrías hacer tú, pero que te roba tiempo de lo vital. Confiar en otros, aunque no lo hagan a tu manera, es un acto de valentía que rompe con la obsesión del control absoluto. Cada microvalentía entrena tu carácter, porque el coraje no aparece en un instante glorioso, sino en la repetición diaria de pequeños actos en contra del miedo. Igual que el músculo crece con repeticiones, el valor crece con gestos cotidianos. El perfeccionismo, en cambio, te paraliza. Te hace esperar el momento ideal, la versión perfecta, el instante en que todo encaje. Pero ese instante nunca llega, y mientras esperas, tu vida se consume. Séneca lo decía: mientras posponemos, la vida pasa. El perfeccionista pospone porque nunca se siente listo. El estoico actúa, aunque sepa que habrá errores, porque entiende que los errores son maestros y que el verdadero fracaso es no intentarlo. Haz este ejercicio. Al final del día, anota 3 microvalentías que practicaste. Tal vez entregaste algo sin obsesionarte, tal vez dijiste un no necesario, tal vez descansaste sin culpa. Escríbelas. Verás cómo esas pequeñas victorias construyen un carácter más fuerte que cualquier perfección imaginaria. Recuerda que tu valor no depende de entregar lo perfecto, sino de actuar con virtud. Si lo hiciste con justicia, templanza, fortaleza y sabiduría, entonces ya fue suficiente. Y la vida se mide por suficiencia, no por perfección. La próxima vez que la voz del perfeccionismo intente detenerte, responde con un acto pequeño y valiente. No necesitas ganar la guerra en un día. Solo necesitas entrenar tu coraje con microvalentías diarias. Y poco a poco, esas microvalentías romperán las cadenas de la productividad tóxica. Porque la verdadera valentía no está en no fallar nunca, sino en atreverte a vivir sin miedo al error. Novena lección estoica. Reinterpreta la fatiga como señal, no como vergüenza. La trampa silenciosa de la productividad tóxica tiene un veneno que casi nadie se atreve a nombrar: la vergüenza de estar cansado. Hemos aprendido a esconder nuestra fatiga, a sentirnos culpables cuando necesitamos descansar, a convencernos de que solo los débiles se rinden ante el agotamiento. Y así, en lugar de escuchar a nuestro cuerpo, lo castigamos. En lugar de reconocer la señal, la ignoramos. La cultura de la hiperproductividad te enseña a llevar el cansancio como una medalla. Dormí solo 3 horas. He trabajado 10 días seguidos sin parar. No tengo tiempo ni para comer. Estas frases, que deberían sonar como advertencias, se pronuncian como si fueran logros, como si el agotamiento fuera prueba de valor, cuando en realidad es prueba de sometimiento. El estoicismo nos invita a una mirada distinta. La fatiga no es vergüenza, es aviso. El cuerpo, al cansarse, no te está diciendo que eres débil, te está recordando que eres humano. Eres un ser limitado, con ritmos, con necesidades. Pretender ignorarlo es vivir en ilusión. Marco Aurelio, en medio de batallas y responsabilidades inmensas, reconocía que necesitaba dormir, respirar, retirarse por momentos. No lo veía como debilidad, sino como deber. La fatiga es como una lámpara encendida en el tablero de un vehículo. Si aparece, no es para humillarte, es para advertirte que algo necesita atención. Ignorarla te lleva al colapso. Escucharla te permite ajustar el paso, recuperar el equilibrio y seguir adelante con fuerza renovada. Pero la productividad tóxica convierte esa señal en motivo de culpa. Te dice que deberías poder más, que descansar es rendirse, que si otros aguantan, tú también deberías. Te compara, te exige, te empuja a cruzar tus límites hasta quebrarte. Y cuando finalmente caes, no te ofrece consuelo, solo más vergüenza. Esa es la trampa: desgastarte y luego culparte por estar desgastado. Séneca advertía que quien no mide su vida con sobriedad, la malgasta. Parte de esa sobriedad consiste en aceptar que el cansancio no es fracaso, es parte de la vida. Igual que comes cuando tienes hambre y bebes cuando tienes sed, debes descansar cuando estás fatigado. Negarlo es una forma de arrogancia que termina cobrándote el precio más alto: tu salud, tu mente, tu espíritu. Reinterpretar la fatiga como señal significa cambiar la pregunta. En lugar de ¿por qué estoy tan cansado si debería poder más?, pregúntate: ¿qué me está diciendo este cansancio que no quiero escuchar? Tal vez tu cuerpo te pide pausas más frecuentes, tal vez tu mente necesita silencio, tal vez tus emociones requieren ser procesadas.
Ignorar la fatiga no te hace fuerte, te hace ciego. Escucharla te hace sabio. Imagina que un soldado marcha sin detenerse nunca. Tarde o temprano, caerá en batalla, no porque fuera débil, sino porque se negó a escuchar su cuerpo. Ahora imagina a otro soldado que, al sentir la fatiga, ajusta el paso, se hidrata, descansa lo necesario. Ese soldado dura más, rinde más, sirve mejor. ¿Quién fue más disciplinado? ¿El que se quebró por ignorar las señales o el que supo dosificar sus fuerzas para cumplir su deber con constancia? El descanso no borra tu fortaleza, la preserva. La fatiga no cancela tu carácter, lo recuerda. Porque vivir con virtud no significa negar tu humanidad, significa gobernarla con sabiduría. Hazlo práctico. Cuando sientas cansancio, no te castigues. Detente, respira y agradece la señal. Pregúntate, ¿qué puedo ajustar ahora para cuidar mi instrumento? Tal vez sea un breve descanso, una caminata, un vaso de agua, una conversación que te alivie. Cada vez que honras la señal, refuerzas tu capacidad de mantenerte en pie a largo plazo. Epicteto enseñaba que lo que depende de ti no es la aparición de la fatiga, sino tu respuesta a ella. No eliges cuándo sentirte cansado, pero eliges si te castigas o si lo interpretas como aviso. Y esa elección determina tu dignidad. La próxima vez que la fatiga llegue, mírala con gratitud. Gracias por avisar. Deja que ese aviso oriente tu paso, porque la verdadera vergüenza no está en cansarse, está en ignorar la voz de tu propio cuerpo. La productividad tóxica quiere que sientas culpa por descansar. El estoicismo te recuerda que el descanso es parte de tu deber, y cuando logras reinterpretar la fatiga no como vergüenza, sino como señal, escapas de la trampa que consume a tantos. Porque la verdadera fortaleza no es nunca cansarse, sino aprender a escuchar a tiempo y ajustar el paso. 10ª lección estoica: cierra el día con juicio justo y con trato de suficiente. La trampa silenciosa de la productividad tóxica no termina cuando apagas la luz de tu escritorio ni cuando cierras la pantalla del computador. Muchas veces continúa en tu mente durante la noche. Intentas descansar, pero ahí está, la voz que te susurra que todavía quedó algo pendiente, que podrías haber hecho más, que mañana será peor si no compensas lo que no lograste hoy. Esa deuda imaginaria se convierte en tu compañía en la cama, robándote sueño y paz. El veneno está en la falta de cierre. No terminas el día, lo arrastras. No lo cierras con justicia, lo prolongas con culpa. Y así, cada jornada se convierte en una cadena que arrastras hacia el día siguiente. El resultado: un cansancio acumulado, una sensación constante de insuficiencia, una vida que nunca se siente en orden. Los estoicos practicaban una disciplina que hoy puede salvarnos de esa trampa: el examen del día. Marco Aurelio y Séneca lo recomendaban como un hábito diario. Al final de la jornada, revisar tus acciones con sobriedad. No para castigarte, sino para aprender. No para acumular culpa, sino para cerrar con serenidad. Ese examen consiste en 3 preguntas simples. 1. ¿Qué hice bien hoy? 2. ¿Qué puedo mejorar mañana? 3. ¿Qué aprendí de esta jornada? Respondiendo con honestidad, transformas la culpa en claridad. Lo que hiciste bien te recuerda que el día no fue un desperdicio. Lo que puedes mejorar se convierte en propósito, no en deuda. Y lo que aprendiste convierte incluso los errores en ganancia. Así, el día queda cerrado con justicia. El contrato de suficiente es la segunda parte de este hábito. Consiste en reconocer, al final del día, que lo hecho basta. No porque hayas alcanzado todo, sino porque cumpliste con lo que estaba en tus manos. Epicteto recordaba que no controlamos los resultados, solo nuestras elecciones. Si hoy actuaste con justicia, templanza, fortaleza y sabiduría, entonces tu día fue suficiente, aunque tu lista siga incompleta. La productividad tóxica quiere que firmes un contrato con lo imposible. Nunca será suficiente, siempre faltará algo. El estoicismo te invita a firmar otro contrato, más sobrio y liberador. Hoy hice lo que dependía de mí, y eso basta. Esa declaración es un acto de gobierno interior. Es decidir que tu paz no depende de una lista interminable, sino de la virtud con la que viviste este día. Imagina la diferencia. Alguien que se va a la cama repasando lo que no logró, con ansiedad por el mañana, atrapado en una deuda imaginaria, y alguien que se acuesta después de revisar su día con justicia, reconociendo lo que hizo bien, aprendiendo de lo que falló, y firmando el contrato de suficiente. El primero duerme con culpa, el segundo con paz. Séneca lo advertía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho.
Y perder tiempo no es solo malgastarlo en tareas inútiles, también es perderlo en culpas innecesarias, en noches de insomnio por cosas que ya no puedes cambiar. El tiempo ya entregado no vuelve, lo único sabio es cerrarlo con dignidad. Hazlo práctico. Antes de dormir, toma 5 minutos, apaga las pantallas, toma un cuaderno y escribe tu examen del día. Reconoce lo bueno, apunta lo que mejorarás, nombra lo aprendido. Y al final, escribe una frase de cierre. Hoy fue suficiente. Ese gesto sencillo entrena tu mente para descansar en paz. Marco Aurelio decía que cada noche debemos despedirnos del día como si fuera el último. Y si lo fuera, ¿qué sentido tendría perderlo en culpas? Mucho más digno es cerrarlo con gratitud y serenidad, listo para recibir el mañana con fuerza renovada, si llega. El contrato de suficiente no significa conformismo, significa sobriedad. No significa dejar de aspirar a más, significa dejar de atormentarte con lo imposible. Mañana tendrás nuevas oportunidades de crecer, de esforzarte, de mejorar. Pero hoy, lo hecho ya es pasado. Solo puedes honrarlo, no corregirlo. La próxima vez que la voz de la trampa intente decirte que no hiciste suficiente, respóndele con la firmeza estoica. Hoy cumplí lo que estaba en mis manos, y eso es suficiente. Haz de esa frase tu ritual nocturno. Que sea tu despedida del día, tu recordatorio de que la virtud vivida pesa más que la lista incompleta. La trampa silenciosa de la productividad tóxica nunca se sacia. Siempre pedirá más, siempre exigirá un poco extra, siempre dejará un pendiente abierto. La salida está en atreverte a cerrar con justicia, a poner un límite, a declarar con serenidad, ya basta por hoy. Porque la verdadera libertad no está en hacer todo, sino en saber detenerse con dignidad. Romper la trampa invisible. Hemos recorrido un territorio que pocos se atreven a mirar con honestidad, la trampa silenciosa de la productividad tóxica, esa voz que te dice que tu valor depende de lo que produces, ese impulso que te empuja a hacer más y más, aunque ya estés agotado, esa culpa que te acompaña incluso en tus momentos de descanso, robándote la paz y convenciéndote de que nunca es suficiente. Lo más peligroso de esta trampa es que se disfraza de virtud, se viste de responsabilidad, de compromiso, de ambición. Nadie te critica por estar ocupado, al contrario, parece motivo de orgullo. Pero detrás de ese disfraz hay cadenas invisibles que te atan a un ciclo de exigencias sin sentido, y cuanto más intentas complacerlo, más vacío te sientes. El estoicismo nos ofreció, a lo largo de estas 10 lecciones, un mapa distinto. No un mapa para producir más, sino para vivir mejor. No un manual para rendir sin pausa, sino una filosofía para recuperar la libertad interior. Epicteto nos recordó que lo externo es prestado. Tu valor no depende de cifras ni de aplausos, sino de la virtud con la que eliges cada día. Marco Aurelio nos mostró que incluso en medio de un imperio, la verdadera medida de la vida no son los resultados, sino la justicia, la templanza, la fortaleza y la sabiduría. Séneca nos advirtió que el tiempo es nuestro bien más precioso y que desperdiciarlo en urgencias innecesarias y culpas imaginarias es una forma de esclavitud. La salida de esta trampa comienza con un acto de conciencia. Distinguir tu valor de tu rendimiento. Recordar que no eres tu lista de tareas, que no eres tu productividad, que no eres tu resultado. Eres tu carácter. Eres las virtudes que encarnas mientras atraviesas cada día. De ahí en adelante, cada lección fue una herramienta práctica. Aplicar la dicotomía del control a tu agenda para soltar lo que nunca estuvo en tus manos. Practicar la disciplina del asentimiento para no firmar pensamientos que te roban la paz. Vivir bajo estándares internos, no bajo aplausos externos. Hacer triage de lo vital antes de atender lo urgente. Proteger tu atención como lo más sagrado. Descansar como disciplina, no como pereza. Entrenar microvalentías contra el perfeccionismo, reinterpretar la fatiga como señal, no como vergüenza, y cerrar cada día con juicio justo, firmando un contrato de suficiente. Cada una de estas prácticas es una piedra en el camino hacia la libertad. No son fórmulas mágicas ni promesas rápidas, son entrenamientos, ejercicios diarios que poco a poco reeducan tu mente y tu corazón para vivir con sobriedad. La trampa silenciosa seguirá tendiéndote sus redes. Seguirán apareciendo pensamientos como no hice suficiente, seguirán llegando comparaciones, seguirá habiendo ruido externo, pero la diferencia es que ahora tienes herramientas. Ahora sabes que puedes detenerte y preguntar, ¿esto depende de mí? ¿Este pensamiento merece mi asentimiento? ¿Esta acción honra mis estándares internos o solo busca aplauso?
Cada vez que practiques una de estas preguntas, estarás rompiendo una cadena. Recuerda, no naciste para producir sin descanso, naciste para vivir con claridad. No fuiste creado para confundir tu valor con un número, fuiste creado para cultivar la virtud, para elegir con libertad, para descansar con templanza, para actuar con justicia. Imagina la serenidad de cerrar tu día sin culpa, sabiendo que lo vivido fue suficiente. Imagina la libertad de mirar tu agenda sin ansiedad, porque ya no esperas controlar lo que nunca dependió de ti. Imagina la paz de vivir sin miedo al error, porque aprendiste a practicar microvalentías que te entrenan en coraje. Imagina la dignidad de dormir en calma, porque firmaste tu contrato de suficiente. Ese es el fruto de la filosofía estoica aplicada a la vida moderna. No es huir del trabajo ni despreciar la disciplina. Es darle sentido. Es recordar que trabajar sin medida no es fortaleza, es esclavitud. Y que descansar con justicia no es debilidad, es sabiduría. El mundo moderno seguirá empujándote a la trampa. Seguirán existiendo voces que te digan que no vales si no haces más. Pero dentro de ti puedes cultivar otra voz, más antigua y más sabia. La voz que dice, mi valor está en la virtud, no en el resultado. Esa voz es la que Marco Aurelio escuchaba en medio de un imperio, la que Epicteto guardaba aún siendo esclavo, la que Séneca transmitía en cartas que aún resuenan hoy. La pregunta final es esta: ¿quieres seguir viviendo atrapado en la trampa silenciosa o quieres romperla? La elección está en tus manos. Romperla significa atreverte a descansar cuando tu cuerpo lo pide. Significa atreverte a decir no a lo que roba lo vital. Significa atreverte a valorar tu día por la virtud, no por las métricas. Significa atreverte a vivir con templanza en lugar de obsesión. La productividad tóxica te ofrece un camino de agotamiento y culpa. El estoicismo te ofrece un camino de claridad y libertad. Tú decides cuál seguir. Hoy puedes comenzar de nuevo. Hoy puedes declarar, mi valor no está en lo que produzco, está en cómo vivo. Hoy puedes romper la trampa silenciosa y recuperar la vida que te pertenece. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes aquí. Suscríbete ahora mismo. Cada semana compartimos enseñanzas estoicas diseñadas para darte claridad, serenidad y fuerza en medio de un mundo que exige demasiado. Aquí no vas a encontrar fórmulas vacías ni promesas rápidas, sino filosofía aplicada a la vida real, a tus batallas diarias, a tu lucha contra la culpa y el agotamiento. Y déjame un comentario con esta declaración: hoy rompo la trampa de la productividad tóxica. Escríbelo no solo como un gesto, sino como un compromiso contigo mismo, que sea tu primer paso hacia una vida más sobria, más libre y más tuya. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión fortalece y eleva nuestra comunidad, reflejando el verdadero valor de cada individuo y contribuyendo a nuestra identidad estoica compartida. La reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de esta comunidad de mentes estoicas. Una comunidad que no huye del dolor, sino que lo atraviesa con coraje, con sabiduría, con honor. Y si aún hay algo en ti que pide más, entra en nuestra página oficial, estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, sino para transformar tu manera de vivir. Allí encontrarás las herramientas que pueden ayudarte a templarte por dentro, a volver cada día a ti, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Además, al adquirir un producto digital, no solo te llevas una herramienta para tu crecimiento, también te conviertes en parte de esta misión. Nos ayudas a seguir expandiendo el estoicismo como refugio y guía para miles de almas que luchan cada día por no rendirse. Tu aporte fortalece este podcast, lo mantiene vivo y lo impulsa a llegar a quienes más lo necesitan. Gracias a ti, esta comunidad no deja de crecer, ni de despertar conciencia. No lo olvides, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro en Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida moderna. Ahora, aprovecha la oportunidad de profundizar en el estoicismo con nuevas sesiones recomendadas del podcast. Síguenos para no perderte ninguna reflexión que podría ayudarte justo en ese momento en que sientas que todo te supera. Cada lunes, miércoles y viernes, publicamos episodios pensados para acompañarte cuando la vida pesa, cuando cuesta mantener la calma, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo esa lección que podría devolverte la paz que vienes buscando. Hasta que nos encontremos de nuevo, recuerda, eres el único dueño de tu percepción, el creador de tu paz y el guerrero de tu propia batalla.
Este es el legado del estoicismo, el arte de ser invencible.